ahorita, pero que caiga en bendición en el corazón tuyo y el mío. Oremos. A ti levantamos nuestra voz, Señor, porque tú eres el merecedor de gloria y alabanza, como lo hemos expresado en canto, pero también lo decimos en oración. Y en oración te decimos, bienvenido Espíritu Santo, ven y visítanos, ven y háblanos. Tú eres el predicador, yo solo soy un vaso que tú usas, pero tú eres quien trae la palabra y la hace fructificar en cada corazón, en cada vida. Ahora mismo donde nos escuchen a través del internet, los que nos están viendo y en esta casa, en este momento, aquí en Casa del Rey, en Apopka, en la Florida, estamos, Señor, anticipando tu visitación a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. En este tiempo, usted sabe que se anticipa ya pronto la Semana Santa. Y nosotros no predicamos ciertos temas solo en la Semana Santa. Para nosotros todo el año debe ser de santidad. Recuerda que prediqué de santidad hace poco. Cristo no nos llamó a celebrar una Semana Santa, sino una vida santa. Pero aprovechando que en el calendario también se enfatiza el tema de la Semana Santa, pues como iglesia queremos reforzar la importancia que tiene para la humanidad lo que Cristo vino a hacer. Un día estos en el Facebook, alguien puso un posteo ahí. Es más, no fue ni un posteo de una persona individual de Facebook, fue de parte ¿qué es ¿cómo le llamaríamos? El canal de periodismo CNN. CNN lo puso en español. Y la pregunta que hizo ¿fue Jesús histórico? ¿Existió Jesús, sí o no? ¿Se puede probar su historicidad, su humanidad? Y entonces yo me metí ahí, en cosas así yo me meto. Y me metí ahí y puse un posteo o una respuesta a esa pregunta, diciendo, no solo se puede probar su historicidad, más aún, su divinidad. Y yo soy testigo de eso. Porque si hay alguien que dudaba en una época en mi vida antes de conocerlo a Él como mi Salvador, dudaba de su realidad, era yo era un escéptico. Yo no era drogadicto, no era alcohólico, yo no tenía nada de esos problemas, pero tenía otro más serio, era escéptico. Yo decía, la Biblia la escribieron los hombres, el papel aguanta lo que le pongan. Y dudaba hasta de Jesús, decía, ese era Jesús, sí, un hombre muy bueno. O sea, yo decía, si existió, fue un hombre muy bueno, tremendo hombre. Pero yo no me hubiera dejado que me crucificaran, más yo que era medio rebelde y medio revolucionario en esos años, en mi juventud. Pero al indagar acerca de quién es Jesús, desde un punto de vista meramente histórico, me dejó con la boca tapada. Y más aún, al meterme en la palabra de Dios y más allá de ella, en los testimonios de muchos que fueron contemporáneos de Él, me di cuenta de que tenía que haber sido no solo histórico, divino también. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces en este mes yo quiero declarar o afirmar a la persona de Jesús por lo que Él es Dios, lo que Él es Dios. Y una manera en que lo voy a estar haciendo es predicando una serie de mensajes que yo lo he titulado a esta serie Encuentros con Jesús. Voy a estarte hablando de personas que se encontraron con Jesús. No voy a hablar de mí mismo porque, como te digo, yo soy testigo, yo me encontré con Él. Pero voy a hablar de personajes en la Biblia que se encontraron con Jesús. Y cómo esos personajes fueron afectados, impactados. Varios personajes, algunos que eran religiosos, otros que no eran religiosos, algunos que eran creyentes, otros que no eran creyentes, algunos que eran educados, otros que no, algunos que eran gente inteligente o intelectual, quiero decir más bien intelectual famosa, y gente que eran muy sencillos, sin mucha educación intelectual también, de toda clase de gente, artesanos, comerciantes, profesionales,
de todos los niveles, mujeres que se encontraron con Jesús también, niños que se encontraron con Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánta gente se encontró con Jesús? ¿Y cómo reaccionaron al encontrarse con Él? ¿Sabían ellos con quiénes estaban hablando, tratando? Eso es muy interesante analizarlo. Y ese va a ser entonces el enfoque de mis sermones en estas próximas semanas. El primero al que me quiero referir es a un hombre que era ciego de nacimiento. Y alrededor de ese hombre ciego de nacimiento que se encuentra con Jesús, surgen también otras interrogantes. Una de las preguntas claves que surge es la pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y esa es la pregunta teológica. Usted sabe que yo soy teólogo también. Y esa es una pregunta teológica porque implica entender a Dios. ¿Por qué Dios permite que este hombre haya nacido ciego? Que esa era una de mis luchas cuando yo no era creyente, cristiano. Yo decía, pues si Dios existe, ¿por qué hay gente enferma y minusválidos y niños que mueren y etcétera, etcétera? ¿Y por qué estos que nacen así o así? Pues esa es la pregunta que surge en este encuentro. Juan capítulo 9, versículo 1 es donde empieza el relato de ese encuentro. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús era un predicador itinerante. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Andaba por la calle. Jesús no estaba en un templo esperando que la gente viniera a él. Él andaba en las calles. Tremendo eso para empezar, ¿verdad? Y andando por las calles él se encontraba con la gente y la gente se encontraba con él. Y andando por las calles tenía oportunidad de ministrar a las vidas. Entonces, pasando por una de esas calles, vio a un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es la pregunta teológica, como te dije. Y fíjate la respuesta de Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta de Jesús no es lo que ellos esperaban. Ellos tal vez pensaban, Jesús se va a tambalear aquí. Como cuando esos ateos por ahí te cuestionan algo y dicen, a ver qué me dice. Lo voy a dejar como el trompo ese bailando, no vas a ver. Pero no, Jesús no se tambaleó, no dudó, contestó bien. De parte de Dios siempre hay un propósito. Aún en las circunstancias difíciles, aún en las situaciones de enfermedades. Y no siempre es porque hay pecado en esa persona, como es la mentalidad que a veces se tiene. Esa fue la respuesta de Jesús. No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Analicemos eso entonces. La cuestión ahí es la cuestión del pecado. Esa es la pregunta. ¿Quiénes hicieron la pregunta? Los discípulos. Los discípulos eran, no la hizo inclusive la gente que andaba ahí cerca, no, los discípulos. Ellos mostraron que pensaban, los discípulos, que pensaban que toda enfermedad era resultado del pecado. Y sabe, lamentablemente, yo he escuchado aún en nuestro tiempo personas que cuando alguien está enfermo dicen, debes estar en pecado. ¿No han oído eso ustedes? Algo andas haciendo mal puesto que estás enfermo. Y no siempre es así. Ahora, hay una verdad. Toda enfermedad es consecuencia del pecado. Hablándolo desde el punto de vista, volvemos a lo que es teológico. Desde el punto de vista teológico, la caída de la humanidad causó que la humanidad muriera, se enfermara, envejecemos, y todo eso es causa del pecado general de la humanidad, de todos. La caída de Adán y Eva trajo como consecuencia eso. Pablo dice en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
Entonces es bien claro que sí, todo tiene una raíz en el pecado, pero no toda persona que está enferma es porque tiene un pecado individual que le está trayendo esa enfermedad. No toda persona. Habrán algunos que sí. Yo conozco un amigo que ahora es creyente, es salvo y está buscando de Dios, pero tiene su hígado despedazado y está grave y se va a morir muy joven probablemente, a menos que haya un milagro de parte de Dios. ¿Y por qué está enfermo? Porque al tomar malas decisiones dañó su hígado. No le puede echar la culpa a Dios ni a sus padres. Sus padres lo trajeron al mundo con un hígado bueno. Dios lo creó con un hígado bueno. En ese caso, el pecado es de él. ¿Ves? Hay situaciones como esas. Pero en el caso de este hombre ciego, Jesús determina que no tiene que ver con él personalmente. Es interesante eso. Uno de los más grandes predicadores que han habido se llamó Charles Spurgeon. Le decían el príncipe de los predicadores. A mí me gusta mucho leer sus sermones, porque hay sermones escritos de él completos. Y entre las cosas que él dijo, en una ocasión hablando de este tema, refiriéndose a este tema, dijo él: es nuestra tarea no especular, sino realizar actos de misericordia y amor, según el tono del Evangelio. Seamos menos inquisitivos y más prácticos. Invirtamos menos tiempo en resolver tonterías doctrinales e invirtamos más en llevar el pan de vida a las multitudes hambrientas. Qué lindo eso. Porque a veces caemos en el error de los discípulos o de otros, que vemos a alguien en alguna situación, vemos digamos a un deambulante en la calle y lo primero que pensamos, se lo buscó porque es un drogadicto. Puede que sí, pero no es nuestra tarea, como dice Spurgeon, especular. Nuestra tarea es restaurar a ese deambulante, no importa por qué es deambulante, restaurarle, ayudarle a salir de la condición en que está. Amén. Eso es lo que quiere decir. Y eso fue lo que hizo Jesús. Al ver a este hombre en el camino, su interés fue, más que todo, el hombre y su necesidad. ¿Cierto? Entonces entendamos claro eso. Hay pecado individual y hay pecado humanitario. Lo que se llama, en teología le llamamos el pecado colectivo. El pecado colectivo. Pero hay una responsabilidad individual. El apóstol Pablo dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cada uno. Los defectos de nacimiento, tragedias que a veces suceden por la conducta pecaminosa de los padres, puede darse, ¿cierto? Sí. A veces hay padres que, bueno, volviendo al ejemplo del alcohol, y no estoy señalando a ninguna persona en ese caso, sino porque sé de ese ejemplo. Me acuerdo de un vecino que teníamos nosotros allá en mi país, que él tenía una hija atrasada mental, una niña especial. Y yo no sabía por qué. Hasta que un día la esposa de él, hablando con mi mamá, le dijo, es que mi esposo era alcohólico. Y a consecuencia del alcohol nació esa hija así. ¿Ves? Hay ese caso o ese tipo de situaciones. Sin embargo, con más frecuencia en el caso de que Jesús habló aquí, él se refiere más que todo a una condición general del pecado. Jesús fue también muy claro en otras ocasiones, como por ejemplo con la mujer adúltera, cuando le trajeron a aquella mujer a que la apedrearan por ser pecadora. ¿Había pecado ella, sí o no? Sí. Sin embargo, Jesús aplicó ahí la regla del pecado colectivo. Porque entonces preguntó, ¿y dónde están los que la acusan? ¿Y dónde está el que estaba con ella? Es decir, Jesús dio a entender, ¿dónde están los demás pecadores? Una vez leí una frase que decía, no me juzgues
porque tú pecas diferente que yo. Es decir, de una u otra manera todos pecamos. No nos podemos esquivar de esa realidad. Es nuestra condición caída, el pecado. Pero tenemos que también mostrar misericordia, por eso mismo, porque yo tengo también mis áreas débiles. En el verso 4 hay algo todavía más interesante. Jesús sigue hablando y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ese es otro tremendo mensaje. Solo allí yo podría predicar otra hora entera, créame. El concepto de hacer las obras del que me envió indica que Jesús tenía claro una misión. Yo siempre he dicho que la iglesia debe ser una iglesia misionera, porque Jesús fue un misionero. Jesús vino como un misionero. Él vino a hacer algo, él sabía que venía, él no vino a este mundo a pasear. Él vino con una misión. Por eso dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es decir, yo no vengo aquí a perder el tiempo, voy a aprovechar el día, voy a aprovechar el tiempo, porque llegará el tiempo en que nadie puede trabajar. Y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuál era su misión? Ser luz del mundo. ¿Cuál es tu misión y la mía? Ser luz del mundo. En la comunidad, en el trabajo, en la familia. Ser luz del mundo. Hacer la obra del que nos envió. Entonces Jesús, en lugar de enfocarse en el hombre como un problema teológico, lo vio como una oportunidad de hacer ¿qué? La obra de Dios. Igual, si nosotros vemos una persona que está en una condición espiritual mala, en lugar de ponernos a cuestionar, que esto, que lo otro, que es aquí, es allá, que es una lesbiana, que es un homosexual, que es un drogadicto, que es lo que sea. Nuestra tarea es serle de luz, servirle de luz, darle testimonio de que somos diferentes. Jesús sintió una urgencia de hacer eso mientras fuera de día, es decir, mientras su ministerio estaba en efecto. Él sabía que tenía poco tiempo, tenía 3 años exactamente para hacer la obra de Dios bien cuando Él vino. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda, tal vez menos de 3 años o tal vez muchos más años. Pero cada día debes aprovecharlo. Cada oportunidad que tengas de decirle a alguien de que Cristo es la luz, hazlo, dilo, abre tu boca. Cada vez que te encuentres con alguien como Jesús se encontraba con la gente y no dejaba pasar la oportunidad, hazlo, diles de la luz a un mundo que vive en tinieblas. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamado. En el verso 6... se habla de algo que yo le llamo el método sanador de Jesús. Bien interesante. Siempre hemos pensado que Jesús nada más con decir sé sano, se sanaba a alguien, y puede hacerlo así. Pero en este ejemplo, en este encuentro, Jesús hace algo que se sale de los patrones, se sale de lo tradicional. Verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y juntó con el lodo los ojos del ciego. Si usted va a un doctor por ahí hoy día y el doctor escupe y le quiere poner algo en su cara, ¿cómo reaccionaría usted? Lo demanda, dice William. ¿Qué le pasa a este loco? ¿Cómo se le ocurre que me va a poner lodo en mis ojos y saliva de su boca? Ya aquí, dirían. Y es más, le dijo: ahora ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Eso quiere decir esa palabra hebrea, Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, déjeme desmenuzarle eso un poquito más. Jesús usó el polvo del suelo y del barro para recordarle a este hombre que somos polvo, que somos barro. Sí, no nos gustaría que nos pongan barro en los ojos, ¿verdad? Menos con saliva.
Pero a veces tienen que bajarnos. A veces nuestro orgullo nos lleva a una posición en la que nos olvidamos que somos barro. El nombre que tenemos, el apellido, la profesión que tenemos, los títulos, etcétera, nos pueden hacer olvidar que somos barro al final, por igual todos. Y Jesús en ese sentido le dio una lección. Fuimos creados del polvo del barro. Jesús también quizás, dicen algunos intérpretes, que quiso cambiar sus métodos para que nadie pudiera usar una fórmula de sus métodos. Porque a veces la gente es así, muy como que imitadora, ¿verdad? Y más si era Jesús. Si veían a Jesús haciendo ciertas cosas siempre, esa es la fórmula, ¿verdad? Esa es la tendencia humana. ¿Cuál es la fórmula? De hecho, en una ocasión se dice en el libro de los Hechos que unos hombres se acercaron a Pablo y le dijeron, véndenos ese don, la fórmula. Pero es que en las cosas espirituales, en el mover de Dios no hay fórmulas. Dios se mueve de maneras extrañas a veces. Dios actúa de maneras fuera de serie, fuera de lo normal. Utiliza personas y utiliza cosas que normalmente no pensamos que iba a utilizar. Y Dios las usa. ¿Cierto? Y entonces por eso Jesús tenía un método variado. Jesús también en este milagro tomó la iniciativa. Él fue al hombre ciego. Hay otros ejemplos donde los ciegos vinieron a Jesús. Pero en este caso Jesús fue al ciego. ¿Se acuerda aquel hombre paralítico que lo traen y lo meten por el techo y todo eso? Se lo trajeron. Pero ahora es Jesús el que va. ¿Qué lección nos da eso? Que a veces es necesario ir al ciego espiritual, al que anda mal con Dios. No decir, allá él o allá ella, que siga como está, sino irlo a buscar al ciego, buscar al que necesita ayuda espiritual también. Por supuesto que también Jesús esperaba que ese ciego respondiera, reaccionara a la acción de fe. La sanidad no sucede a menos que haya una reacción a la fe que se pide que haya. Algo que Jesús sí pedía era siempre fe. ¿Crees tú que yo te puedo sanar? ¿Crees tú? ¿Crees? Esa es la palabra que él pronunciaba, declaraba siempre, o preguntaba. Provocaba la fe. Pero la parte nuestra es invitar a la fe. Como Jesús lo hizo con este hombre. Y de esa manera extraña, ¿verdad? Ahora, note que también Jesús lo manda a un estanque. Y esa es otra parte para analizar en este mensaje. El agua del estanque de Siloé, según los que conocen la parte geográfica, histórica de ese lugar, se llegaba a través del túnel de Ezequías. Era una notable obra de ingeniería construida en los tiempos del Antiguo Testamento. Era llamado Siloé, lo cual significaba enviado, porque el agua de este había sido enviada a través del conducto de la ciudad. En otras palabras, era una agua fluyendo. Se le llamaba estanque, pero no era agua estancada, era estanque porque ahí llegaba, ese era su destino. Y ahí llegaba la gente a llenar sus cántaros. Qué bueno es que nosotros hoy tenemos agua potable, que llamamos, abrimos las llaves de nuestra casa en diferentes partes y podemos tener agua donde sea. Yo en mi casa no pago agua de la ciudad, yo tengo un pozo. Sin embargo, cuando ese pozo se ha dañado, es problema. No está garantizado tampoco. El agua es algo que lo damos por un hecho, ahí está. Pero tenemos que entender que el agua es un don de Dios, de la naturaleza que Dios creó, y que debemos aprovecharlo y usarlo bien. Ahora, en este caso, a este hombre se le pide ir a ese lugar con un propósito. Jesús no lo manda a lavarse el barro de los ojos porque le dio la gana, porque estaba haciendo jueguitos con él. Había un propósito.
En ese mismo lugar, en ese mismo estanque también, se dice que era la corriente de donde sacaba en el agua que se derramaba sobre el altar en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, analice eso. Jesús no lo mandó a ese estanque porque se le ocurrió. Es que ese estanque tenía otro propósito también. Si el agua de ese estanque se usaba en el altar de los tabernáculos, era en otro sentido, por decir, un agua que se usaba para los propósitos de Dios. El derramamiento era considerado por los rabís o los rabinos como un derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, era símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. Jesús quería que este hombre experimentara el derramamiento del Espíritu Santo, simbólicamente al ir a ese estanque. Nosotros no lo entendemos porque no conocemos ese trasfondo, pero un judío sí lo entendía. Para un judío era especial el hacerlo de esa manera. En otro sentido también requería obediencia. Haberle pedido que fuera ahí demandaba obediencia de parte de él. ¿Estamos este? Note y analice que este ciego, la Biblia no nos dice cómo llegó al estanque. No sabemos. La Biblia no dice si él se fue solito. Se supone que era un ciego independiente, más en esa época, que no existía como hoy día, que hay esos lugares para los deshabilitados y aceras especiales y todos los, ¿entiendes? Rampas y todo eso para que caminaran los deshabilitados. Nada de eso existía en esa época. Los ciegos, los deshabilitados, tenían, como decimos en mi país, tenían que jugársela solitos. Tenían que saber cómo llegar a un lugar a puro tacto, con el bastoncito, por la experiencia, por los ruidos. Ellos, los ciegos, desarrollan otros sentidos mucho y se saben manejar. Yo visité a una señora cieguita cuando trabajaba con una agencia años atrás del gobierno, que nos tocaba supervisar a personas mayores en sus casas, y esta señora era ciega, y yo ni me había dado cuenta. La primera vez que la visité, ni sabía que era ciega, porque ella se desenvolvía perfectamente en su casa. Bueno, la cosa es que él llegó. Él probablemente pudo pensar en una docena de razones por las que se le pedía esa tarea así como de tontos. Pero él fue y se lavó en fe y en obediencia, porque Jesús le dijo que lo hiciera y porque había lodo en sus ojos, pero principalmente porque Jesús le dijo que lo hiciera. ¿Cuántas veces el Señor te dice que hagas algo y tú lo cuestionas? ¿Verdad? Si Dios te lo dice, hazlo. Cuando el hermano Roy, el Señor le dijo que hiciera algo por los niños de Haití, y me llegó a preguntar a mi pastor, ¿hacemos esto para los niños de Haití? No nos pusimos a pensar, a cuestionar, ¿podemos o no podemos? Si el Señor nos manda a hacerlo, vamos a hacerlo. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero Él lo va a hacer. Cuando mi esposa y yo, el Señor nos dijo, vayan a ese templo en la calle Roger Williams, hablen con el pastor Jim Page y empiecen a levantar una iglesia hispana ahí en ese lugar. También obedecimos. Hay que obedecer cuando es Dios quien te habla. Cuando no es Dios, no lo hagas. Cuando es tus deseos, tus emociones, otros motivos, no lo hagas, te va a ir mal. Pero cuando es Dios que te habla, obedece. Esa es la gran lección que nos dejó este hombre ciego en el estanque entonces. Él obedeció. Hubo sanidad, pero hubo obediencia de parte de él también. Él pudo ver de nuevo. Eso es una maravilla. El otro día vi un mensaje que decía, ¿sabes cuáles son las 7 maravillas del mundo? Y claro, uno primero que piensa, las pirámides de Egipto, las cataratas del Niágara, pero no, ahí se refería a otras 7 maravillas. Eran
oler, comer, olfatear, respirar, ver. Maravilla. Cuando uno pierde alguno de esos sentidos, va a valorarlo, créame. Va a valorarlo. Y este hombre, imagínate, dice la palabra de Dios que él era ciego de nacimiento. Yo casi traigo un video que me encontré acerca de este tema, pero dije, se me va a hacer muy largo el servicio. Pero el video estaba interesantísimo. Algo que noté en el video es que ahí muestran cómo el ciego se va al estanque. ¿Y qué es lo primero que él ve cuando se lava los ojos? ¿Qué se imagina usted? El agua. El agua. Y es interesante cuando uno ve agua. Cuando uno ve agua, si el agua es cristalina, también ¿qué ve? A ti mismo. Probablemente él se vio a sí mismo. Y vio el brillo del agua. El agua tiene a veces un brillo. El sol le pega o algo y es algo espectacular. Dios quiso que él viera, que lo primero que él viera fuera el agua. Si hubiera visto a la gente que estaba a su alrededor, no hubiera sido tan grata la visión. Porque tal vez habían algunos ahí riéndose. ¡Ah! Míralo, según él va a ver. Otros con cara de enojo o de religiosidad. Pero él vio el agua. Porque Dios quería que él entendiera que lo que hablamos, que el estanque de Siloé representaba el derramamiento del Espíritu Santo. Y el agua es esa agua que Jesús le dijo a la mujer aquella también, que el que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y eso es lo primero que él vio. El espejo del agua, el espejo de su rostro, a sí mismo. Porque Dios también quería como que él de ahora en adelante se valorara a sí mismo. Probablemente era un hombre que hasta ese momento había sido menospreciado, humillado, maltratado, que todos le decían el inválido, el ciego. Y Dios le hace ver, mírate, tú eres un ser humano, tú eres mi creación, tú no eres un animal o una cosa rara, eres creación mía. Maravilla, maravilla mía. Y el que Cristo cambia, entonces se nota. Yo estoy seguro que el rostro de ese hombre cambió a partir de ese día. Cuando uno cambia, porque Cristo lo cambia, créame, se le va a notar el brillo de los ojos. Yo he hablado con personas que estaban mal, en adicciones o en problemas de depresión, a punto de suicidarse. Y cuando Cristo entra en su vida, su rostro cambia, su mirada cambia, todo cambia. Ahora, no todos lo van a ver así, no todos lo van a apreciar. Dice el verso 8, entonces los vecinos, ¿qué es el problema humano? Que siempre hay vecinos que no les va a gustar los cambios que ven en ti. Los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros a él se parece. Él decía, yo soy. Un día esto puso mi hijo Jonathan un video de un deambulante que le hicieron un recorte de cabello. Andaba todo greñudo, con el cabello largo y sucio, abandonado el hombre. Y alguien que tiene un ministerio de restauración para los deambulantes lo agarró y se lo llevó. Es un estilista que lo cogió, se lo llevó. Le hizo un estilo, un corte de pelo, pero bueno, que yo mismo dije, yo tengo que ver si me hace a mí eso también. Tremendo corte de pelo le hizo. Y al hombre le hizo la barba arregladita y hasta le tiñó el pelo y bueno, le quitó como 20 años. Y entonces él se fue al lugar donde él estaba siempre de deambulante y no lo conocían. ¿Quién es ese? Y él le decía a uno que vendía periódicos por ahí, hola, ¿cómo estás? Sí, señor, ¿quiere un periódico? No me reconoces. Otro de un restaurante, igual tampoco, no lo conocían. En ese restaurante lo habían echado varias veces por la apariencia y el mal olor. Sin embargo, entra y le dicen ahora el mesero, señor, pase adelante. Wow. Así pasó con este ciego. No lo creían, no se parece. Míralo, está diferente.
Gloria a Dios. Y él les decía, yo soy, pero ellos no lo aceptaban. Aleluya. Verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, santo su nombre. Aquel hombre que se llama Jesús, ese lo hizo. Por eso cuando nosotros escuchamos un testimonio de salvación, de sanidad, tenemos que decir, ¿quién lo hizo? Cristo. Y vemos personas que antes eran despojos humanos y ahora los vemos en un caminar diferente. Y tenemos que decir, ¿quién lo hizo? Cristo. Aleluya. Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, él me devolvió la vista. Es más, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Él les dio la receta, por decirlo así, los pasos. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Esa es la otra pregunta clave. Dos preguntas le hicieron. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El mundo va a querer saber, cuando ve una vida cambiada, va a querer saber qué pasó. ¿En qué programa te metiste? ¿Qué te hizo cambiar así? Me acuerdo de un hombre cuando yo trabajaba como consejero de adicciones, que el juez, cuando él fue ante el juez, le dijo al juez que él se había entregado a Cristo, que había cambiado y todo eso. Y el juez decía, porque el juez decía, ay, mira, yo tengo un récord de que tú entras y sales de la cárcel a cada rato. Y ahora, hace varios meses que te veo diferente. ¿Qué pasó? Cristo lo cambió. Entonces la otra pregunta que surge es, ¿dónde está Él? Cuando alguien sabe que Cristo te cambió, te va a preguntar, ¿dónde está Él? Van a quedar con la curiosidad. ¿Dónde encuentro a ese Jesús? Y tú les vas a decir, no está en un altar ahí en una cruz clavado. No está en un crucifijo colgado del pecho. Está aquí y está ahora, aquí mismo, hablando tú y yo aquí. Aquí mismo está. Y aquí mismo lo puedes encontrar. Me decía a mí un hermano mexicano que él cruzó la frontera de México a Estados Unidos, casi se muere en el desierto, y que ahí a la par de un nopal, le dicen en México, a la par de un nopal, de un arbolito de esos, nopal, dice, ahí yo entregué mi vida a Cristo, porque yo pensé que ya me iba a morir en ese desierto. Tomé agua, corté el nopal, tomé un poquito del jugo que salía de ese nopal y dije, si me muero, me voy con Cristo. Y entregó su vida a Cristo ahí. Dios le dio un segundo chance y llegó a la ciudad. Y estaba en nuestra iglesia, en Texas. Pero hay momentos en que uno tiene que reconocer que sin Él no va a poder. Aleluya. Un tal Jesús entonces. Un tal Jesús. El hombre sabía poco acerca de Jesús. Recuerda, este hombre era un ciego que seguramente no lo dejaban ni entrar al templo. Yo no creo que lo dejaban entrar al templo. Es decir, no era un hombre acostumbrado a oír la predicación en la sinagoga. No era un hombre religioso. Por eso él simplemente dijo, un tal Jesús. Él sabía que era de Nazaret, que era el Mesías, que afirmaba ser Dios. No sé, él tenía un conocimiento básico. Pero es que lo que quiero decirte es que cuando Jesús se encuentra con alguien, Él no le dice, mira, aquí están mis credenciales, sino aquí está mi poder. ¿Qué es lo que Jesús representa? El poder de Dios. Jesús podría haberle dicho, yo soy el rabino Jesús, inclínate aquí mismo. Besa mi anillo, qué sé yo. Pero ese no es el método. Jesús simplemente ponía las manos sobre alguien y le ministraba sanidad o salvación, liberación. Ni siquiera él sabía dónde estaba Jesús. El hombre sabía poquito de Jesús, excepto que era uno que lo había sanado. Eso es lo que él contestó. Los amigos y vecinos, como dije, contemplaron con duda aquel cambio en la vida de este hombre. Unos se preguntaban, ¿será él? Otros decían, se parece a él, pero no estaban seguros. Él tuvo que definirle
decirles, soy yo. Sí, soy el mismo por fuera, pero no por dentro. Porque el cambio que hace Cristo en la vida de alguien empieza por dentro, empieza en la manera de pensar, de cómo se ve uno, cómo te sientes como persona. Yo sé que tú lo has vivido, ¿verdad? Y si tú me estás oyendo en este momento, a través de otros medios, también te digo a ti, Él es capaz de transformar al ciego, ayer, hoy y siempre. Cambia vidas. Y no hay nadie, por más bajo que esté, que Él no pueda cambiar y que no le pueda devolver la vista. Ahora hay un problema siempre, el problema de la religión. El obstáculo que se encontró este ciego, y Jesús también, fue el obstáculo de la religión. Alguien diría, los sacerdotes y la gente del templo serían los primeros en alegrarse por la sanidad de este ciego, pero no fue así. Dice el verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Por ahí empezó el problema. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, era día de reposo. ¿Y qué era el día de reposo para los fariseos y los escribas, los judíos? El día sagrado, el día en que no se podía hacer nada. No podían caminar ciertas millas, no cocinaban, no hacían ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de trabajo. El otro día que estuve visitando una sinagoga yo como parte de una clase que di a mis estudiantes de teología, los llevé a una sinagoga y le queríamos tomar una foto a algo ahí y no nos dejaron. Nos dijeron, los sábados no podemos tomar fotos. Ni siquiera apretarle el clic a una cámara y tomar una foto porque es sábado. Pues como tú ves, entonces Jesús tuvo problemas ayer, los tendríamos hoy también nosotros. Con los judíos radicales. Era día de reposo. Volvieron pues a preguntarle, verso 15, los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Los que estaban cuestionando a este ciego eran los fariseos. Recuerde que en el tiempo de Jesús habían diferentes grupos, sectas. Los fariseos eran los peores. Como decía el hermano Ricky Ray, los saduceos, los fariseos y todos los feos. Y estos eran los peores, los fariseos. ¿Por qué eran los peores? Porque eran ciegos espirituales. Ellos se apegaban al libro, a la ley, a lo que decía la ley. Hoy no podemos hacer esto o lo otro. Y eran ciegos en ese sentido. Jesús sabía que la sanidad en el día de reposo traería más oposición. Jesús no le importó. Jesús le importó más la necesidad de este hombre. Eso me dice a mí de que la religión, aunque vaya en contra de nosotros a veces, la religión en el sentido negativo de la palabra, no debe ser obstáculo para dar los pasos que hay que dar. La palabra religión es una palabra compuesta. Se unen dos frases, religar. Religar, de ahí viene la palabra religión, en su raíz semántica. En ese sentido es buena la religión, porque en realidad religión es religarse con Dios, volverse a ligar con Dios, volverse a juntar con Dios, eso es religión. Esa clase de religión es buena. Pero la religión legalista, esa es la que no es buena. La religión que no ve la necesidad humana, sino que ve más o le da más importancia a las reglas, a las tradiciones. Esa es la que no es buena. Una vez me tocó a mí predicar en una iglesia donde tenían al frente en el altar un montón de flores, adornado ese altar de flores por todo lado. Entonces le digo yo iba de visita a predicar a esa iglesia, le digo a los líderes, por favor les voy a pedir un favor, que muevan todas esas flores y las muevan a los lados, porque yo voy a hacer un llamado al altar después, para que no estorben en el llamado al altar. No se puede eso, me dicen. Y digo, ¿y por qué? Porque es una tradición tener esas flores ahí, y siempre tienen que estar ahí.
Digo yo, wow, no se pueden mover ni para hacer un llamado al altar. O sea, esa era una iglesia donde una tradición era más fuerte que una necesidad, traer a la gente al altar. Esa es la religión mala. Cuando hay tradiciones que no te dejan llegar al altar y buscar de Dios como Dios quiere que le busques. Aleluya, aleluya. ¿Quién lo hizo? Volvemos a la pregunta. Los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué es lo primero que va a hacer la religión legalista cuando alguien busca de Dios y no están de acuerdo? Decir, no es de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Ellos se enfocaron más en ese aspecto, el tal día de reposo. Y recuerde, Jesús no estaba violando el día de reposo. Quiero aclarar eso. Es que Jesús sí entendía cómo practicar el día de reposo, que es diferente. Jesús entendía que el día de reposo quiere decir darle a Dios gloria en todo lo que hagas. ¿Y qué más gloria le va a dar a Dios que traer sanidad a alguien? Entonces él no estaba violando el día de reposo. Lo que violaría el día de reposo sería que yo me vaya a hacer negocios por ahí y no me importe ir a la casa de Dios ese día porque primero están mis negocios. Eso sí estaría mal. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces ahora también no solo están en contra del milagro, ahora están poniéndole una etiqueta a Jesús de hombre pecador. Jesús, el que la palabra de Dios nos dice que no había pecado en él. El cordero inmolado, el cordero limpio, el que fue limpio de pecado. A él lo crucificaron y lo mataron echándole falsas calumnias, pero no había pecado en él. Y había disensión entre ellos. Eso quiere decir que tampoco todos estaban de acuerdo. Recuerde que entre los fariseos habían algunos que eran por lo menos simpatizantes de Jesús. Estaba aquel hombre Nicodemo que se acercó en una noche a Jesús con inquietudes. Probablemente Nicodemo estaba por ahí y Nicodemo dijo, no, espérense tranquilos. Aquí hubo un milagro, una sanidad. ¿Cómo vamos a ponernos a argumentar por un asunto del día de reposo? Pero ellos presionaron más y le preguntan en el verso 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ahora la pregunta va dirigida al hombre. ¿Qué dices tú? Y a ti te digo en esta mañana, en este día también, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Cómo respondes cuando alguien no creyente te pregunta, ¿qué dices tú del tal Jesús? ¿Qué respuesta das? Es muy importante que tengamos claro quién es Él en nuestra vida. Vamos a decir simplemente, es un buen hombre o es nuestro Salvador. ¿Tenemos convicción o no de quién es Él? Él dijo, es profeta. El hombre, como te dije, todavía no había entrado en un conocimiento profundo de Jesús, pero entendía que no era un hombre común y dijo, Él es un profeta. Había un problema ahí de incredulidad. El problema humano más serio, como te he explicado. Verso 18 dice que los judíos no creían en él, en el ciego, y que había recibido la vista. Para empezar, entonces, cuestionaron si era o no era ciego. Es como cuando hoy día alguien recibe un milagro, una sanidad. ¿Qué es lo primero que van a hacer los incrédulos? Enséñame el documento donde el doctor dice que tenías ese diagnóstico. Porque no, se seguro es emocional o tú te lo estás inventando. Eso no es ningún milagro. Pero cuando uno les dice, aquí está el diagnóstico que me habían dado. Aquí están las radiografías o el scan que me hicieron y aquí está el problema que había antes y ya no está. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué más pueden decir? Me acuerdo cuando mi esposa en una ocasión años atrás, todavía no teníamos los 4 hijos, solo a Rebeca.
Y en una ocasión fue a un médico a hacerse exámenes y le dijo: señora, usted tiene un problema serio, usted tiene una espina bífida, le llaman a eso. Y usted no puede tener más niños. Si usted tiene más niños, va a quedar en silla de ruedas. Mi esposa vino a la casa y me dice: mi amor, vamos a orar, vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús sobre este diagnóstico. Y mira, me enseñó las radiografías, ¿verdad? En ese tiempo eran radiografías. Mira, aquí está, se veía ahí el hueso y la espina bífida que llaman, dañando su columna vertebral. Oramos, clamamos. Ella fue a otro examen otra vez, entonces, después de haber ayunado y orado y con fe, le dice al médico: el Señor me sanó, pero solo para verificar con usted, hágame otra radiografía. El médico hace otra radiografía y se queda por ahí, ¿verdad? Me acuerdo, se queda por ahí adentro esperando que se secara, que tenían que secarse. Al rato viene y nos llama y nos dice: no lo entiendo, no lo entiendo. Mire, aquí está la radiografía, yo no me equivoqué, porque seguro pensó: le van a hacer una demanda aquí de malpractice o qué sé yo. Mira, aquí está, ahí está la radiografía. Vea el hueso, vea, ahí está la espina bífida. Y vea, ahora no sale nada, no está. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y después nacieron Jonatán, Daniel y Rubén, sin ningún problema. Pero los incrédulos van a decir: no era ciego, no tenía espina, no tenía esto, no tenía el otro. Porque los incrédulos siempre van a cuestionar. Una vez leí una frase que me tocó a mí mismo y la he hecho como un reto para mí también, que decía: para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Van a seguir tercos, preguntando y cuestionando. Entonces llamaron ahora a los papás, y verso 19, y les preguntaron a los padres también: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Oye, ahora sí que está la cosa interesante. Porque ¿quién más va a saber, verdad, que los padres? ¿Quién más va a poder decir que los padres? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Los padres no lo negaron, que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. Ni ellos, lógico. Hombres, personas sencillas, no podían médicamente explicar qué pasó. No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco nosotros lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. O sea, ahora ellos como que en cierta manera también esquivan la pregunta. Y hay una razón. En esa época, los que de alguna manera decían algo que ofendiera a los fariseos y a los escribas, los podían llevar a un juicio y los podían acusar de blasfemos. De hecho, eso fue lo que hicieron con Jesús. Y los podían matar, apedrearlos o crucificarlos o lo que fuera. Entonces ellos tenían temor, tenían un temor de que les fuera a pasar algo también. Y por eso les dijeron: mira, hablen con él ya es adulto, él les puede decir si fue o no fue su sanidad. Estos son los que resisten al Mesías entonces. Ellos representan a los que resisten al Mesías. Hoy día también hay gente que resiste al Mesías, ¿sabes? Semana Santa viene y aunque usted no lo crea, habrá gente que Semana Santa para ellos es, para unos, vacaciones. Ah, qué bueno, voy de vacaciones. Yo era así. Cuando yo no era cristiano, Semana Santa era para irme a Punta Arenas, irme a la playa allá en mi país. Pero nada espiritual. Otros porque son muy religiosos, cerrados, legalistas y tampoco ven a Jesús como el Mesías. Un buen hombre, un buen profeta, nada más. Los musulmanes, usted sabe que los musulmanes, si usted les pregunta a ellos: ¿usted cree en Jesús? Te van a decir sí. Sí, yo creo en Jesús. Jesús fue un profeta igual que Mahoma, pero no es el último profeta, el más grande es Mahoma, te van a decir. La palabra Mesías significa el enviado de Dios. Y el único
Salvador. Cuando hablamos de Jesús como el Mesías, estamos declarando, no hay otro. No hay otro. Y el mundo necesita oír eso. Verso 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. ¿Cuál era el temor? Ser expulsados. En algunas religiones hoy día eso le llaman ser excomulgado. ¿Te ha oído esa palabra, verdad? O cuando te expulsan, te sacan de un club. En el ejército le cogen los rangos y todo eso, se lo arrancan del uniforme y le dicen, ya no eres soldado. En la religión estás excomulgado, no puedes ni entrar aquí a la iglesia. Y ellos tenían miedo de eso, de que les pasara eso, porque ya lo habían amenazado. Por eso dijeron, pregúntele a él. Algo normal, instintivo que los padres hacen, protegiendo a sus hijos, aún los adultos. Eso fue la reacción de ellos. Pero la reacción también tenía que ver con el temor a que no entendieran quién es el Mesías. Confesamos al Mesías sin ningún temor, sí o no. El fariseísmo existe todavía. Es decir, la secta farisea tal vez ya como tal no existe en Israel. Pero el fariseísmo, la actitud, la reacción que tuvieron los fariseos existe ayer y hoy. Se da en religiones, se da en maneras en que la gente entiende la fe. Cuando alguien se convierte, el fariseísmo se opone a las conversiones. No le gustan las conversiones. No pueden creer que alguien cambie. Y siempre tienen una actitud de oposición. El fariseísmo representa todo eso. Hoy día es peligroso el fariseísmo. Hay sectas hoy día que tienen esa misma mentalidad. Hay religiones que tienen esa misma mentalidad. No me interesa señalar algunas, pero el que conoce la palabra las conoce, las va a discernir, las va a entender, se va a dar cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque se enojan cuando ven una conversión. Cuando alguien es salvo y cambiado, se enojan en lugar de alegrarse. No puede ser, porque si no es en mi secta, no es salvo. Usted ha oído hablar de algunos que dicen eso. Si no es en mi grupo, en mi denominación, no es salvo. ¿Y quién dice que la salvación tiene derechos reservados en cierto grupo, en cierta denominación, con cierto pastor por ahí, con cierto líder, con cierta persona? No, nadie tiene derechos reservados de la salvación de la gente. La salvación la opera el Espíritu Santo en todo lugar, en lugares inesperados, en cualquier iglesia. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo y no se sorprenda, pero cuando Cristo venga otra vez y levante a su iglesia, ese levantar su iglesia es su iglesia, no su denominación. No va a venir a levantar bautistas nada más. No va a venir a levantar pentecostales nada más. No va a venir a levantar metodistas, ni nazarenos, ni católicos, ni testigos de Jehová, ni adventistas. Va a venir a levantar a los que son fieles a Él, los que se han convertido a Él. Eso es todo. Los que no son fariseos. Amén. Esa es la realidad. Ya concluyendo, vamos a la parte final, donde este hombre reacciona y responde bien claro. Y dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: dale gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué fue el énfasis que él puso? Yo no sé todo de él, pero solo sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te cubrió? ¿Te abrió los ojos? Él les dijo: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Que es el problema de algunos, no quieren oír. Sí, eso era el problema de los fariseos y de los religiosos. A veces tú te vas a encontrar con personas que por más que les expliques y les digas, no quieren oír. Tienen, ¿cómo se dice? Cera en los oídos espiritualmente hablando.
¿Por qué lo queréis oír otra vez? Les dice. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? ¿Quieren ustedes también seguirle? Wow, ahí los confrontó. Los confrontó. Porque si algo que ellos resistían era él, ser discípulos de Jesús. Ser simpatizante de Jesús, cualquiera lo es. Pero ser discípulo de Jesús significa identificarse con Él, caminar con Él, seguirle a Él, amarle a Él, servirle a Él. Una frase que leí un día muy bonita decía: Jesús, imposible conocerle y no seguirlo. Imposible seguirlo y no amarlo. Imposible amarlo y no obedecerlo. Una cosa lleva a la otra. ¿Ves? Esa es la pregunta. ¿Somos discípulos o somos simpatizantes? Esa es la pregunta clave. Nuestra iglesia es una iglesia que enfatiza el discipulado. Nuestra iglesia no enfatiza otras cosas que otras iglesias tal vez enfatizan para ganar mucha gente, para tener las bancas llenas. Yo podría predicar otras cosas que endulzan el oído y hacen que la gente venga por montones a los templos, pero si no cambian sus vidas, de nada sirve. Tiene que haber discipulado, tiene que haber reto, confrontación, conversión, cambio, para que haya vida eterna. Esa es la realidad que los religiosos no entienden. Creer o no creer era la cuestión entonces a la que fueron confrontados ellos. Creer o no creer. Era más sencillo para esos líderes religiosos creer en un hombre que había sido ciego que creer en Jesús que había sanado al hombre. Paradójico eso, pero así era. Los líderes religiosos les pidieron a los padres que confirmaran que el hombre había nacido ciego. Todavía otra prueba más, el testimonio de los padres. Ellos pensaban que tal vez los padres eran parte de la conspiración, que habían hecho algún acuerdo con Jesús por ahí. Mira, Jesús, pásanos tanto ahí por debajo, como dicen, comprado el milagro. Hay casos así, pero en ese caso era un asunto de un ciego de nacimiento. No era ningún milagro comprado. Muchos de los gobernantes en Jerusalén creían en Jesús, pero tenían miedo de decirlo por ser, como te dije, expulsados. Otra vez la pregunta sigue vigente. ¿Eres discípulo? Verso 28 dice: le injuriaron. Tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ahora le devolvieron la pregunta al hombre diciéndole: tú eres el que eres discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Eso me hace pensar en las personas que a veces tú tratas de hablarles de Cristo y no te entienden y te dicen: tú eres aleluya, yo no. Tú eres evangélico, yo no, yo soy de esta religión. Y es que no estamos hablando de que soy de una u otra religión. Estamos preguntando: ¿somos o no somos discípulos? Secundario, si eres de esta u otra religión. Si no eres discípulo, no eres salvo. Esa es la pregunta clave. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que a mí me abrió los ojos. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye Dios? Al que es temeroso de Él. Al que es temeroso de Él. No importa las credenciales. No tiene que ser el predicador famoso que anda por ahí o allá, o el sanador o el otro. Es si hay temor de Dios o no hay temor de Dios. Ahí está el asunto. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, mi familia no era creyentes todos. Eran, como decimos en mi país, es una frase que tenemos allá: no eran ni chicha ni limonada. Eso quiere decir, no eran nada. Andaban jugando nomás a ser de esta religión o la otra. Pero la cosa es que se enfermó mi madre y estaba mamá grave.
Y le digo a mis hermanos, estaban rodeándola en la cama. Siempre que mamá enfermaba había que llamar al 911, llamar a la ambulancia, rápido. Le daban unos dolores de cabeza crónicos, terribles. Y no, tenía años de estar padeciendo eso, mamá. Pues ya yo me había convertido. Entonces les dije a mis hermanos, permítanme hacer una oración por ella. Y solamente eso, y después llaman a la ambulancia si quieren. Pero permítanme hacer una oración por ella. Y me dice uno de mis hermanos, ahora es creyente, y un creyente firme y fiel, pero en esa época no lo era. Me dice, pero José, ¿quién eres vos? ¿Quién sos vos? No, si hay que orar por mamá, hay que llamar al sacerdote. Le digo yo, no, es que no es sacerdote ni pastor, ni es la fe. Y a ti, a mí, Dios nos oye, oremos. La cosa es que puse mi mano sobre mi mamá porque había oído a los pastores. Yo no era pastor en ese momento. Oye, había oído que los pastores le ponían la mano a las personas. Le puse la mano a mamá en la cabeza, hice una oración simple y sencilla. Y mamá de pronto abrió los ojos. Y abrió los ojos y se queda viendo y me dice, ¿qué estás haciendo, mi hijo? Estaba orando por ti, mamá. Bueno, gracias, mi hijo. ¿Y te duele la cabeza, mamá? No. Se me quitó el dolor de cabeza. Y ya hicieron el almuerzo. Acuérdense que tienen que irse a trabajar. Ya, se le fue el malestar. Mi mamá murió de otra cosa. Pero los dolores de cabeza de las que ella padecía, nunca más volvió a padecer. Y la oración la hizo un joven recién convertido. Yo no era ni ministro, ni pastor, ni nada. Temor de Dios sí tenía cuando hice esa oración. No te dé temor entonces, no, atrévete a actuar en fe, porque Dios oye al que tiene temor de Él. Esa es la respuesta. Amén. En eso hay declaraciones de fe tremendas entonces. La declaración de que Dios lo puede hacer. La declaración de que, por un lado, los enemigos de que Cristo era un impostor. Entonces, habían dos declaraciones diferentes. Uno que decía, Dios oye al que tiene temor de Él. Y otros que decían, no los puede oír porque es un pecador. Dudan de Él. Dios te va a usar. Y no dejes que te intimide, que algunos te digan, ¿tú quién eres? ¿Por qué te va a usar a Dios a ti? ¿Quién eres tú? Porque Dios te va a usar no por quién tú eres, sino por lo que Él es en ti. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y ahí lo tenemos como ilustración frente a los fariseos. Y la respuesta sencilla y simple de él fue, yo solo sé que era ciego. Yo le puedo decir, aplicándolo a mi vida, yo solo sé que era medio ateo. Tal vez tú puedes decir lo mismo. O yo solo sé que era adicto, borracho, mal hablado o mal hablada. Tú sabes lo que tú eras. Cada uno sabe. Nadie era perfecto. Nadie. Yo solo sé que era ciego. Y en última instancia, ciegos éramos todos. ¿Cierto? En ese sentido, estamos todos iguales. Ciegos éramos todos. La peor ceguera, como conclusión, que hay hoy día es la ceguera espiritual, en realidad. Viene la Semana Santa, empecé predicando, hablando de ese tema. Viene la Semana Santa y lamentablemente viene y va la Semana Santa y muchos no entienden lo que es la luz del mundo, quién es Jesús, y siguen en ceguera espiritual. Viene la Semana Santa y hay fariseos religiosos, y viene la Semana Santa y hay hombres como el ciego en el camino, esperando que alguien les diga, hay salvación y hay vida en Jesús. Jesús utilizó la ceguera de este hombre con un sentido espiritual, metafórico, de los que no pueden ver la luz, la verdad de Dios, especialmente como la reveló Él, Jesucristo. Nos toca como iglesia demostrar
a quienes viven en ceguera espiritual que Cristo es la luz. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Como lo hizo el ciego, diciéndole a otros: yo no entiendo todo, no te puedo explicar todo, pero sé una cosa, Él me cambió. Es tu testimonio el que les va a hacer un impacto a los que todavía viven ciegos. Oremos. Toma, Señor, tu palabra y crea en ella un impacto de vida, de luz. Abre ojos espirituales en este momento. Tal vez alguien nos está viendo a través de los medios, del internet. Abre ojos espirituales ahora mismo, ahí donde estás. Tal vez aquí en esta casa, en este momento, Dios te ha hablado. Dios te ha dicho: ya, quiero abrir tus ojos. Déjame ponerte lodo en tus ojos. No se trata de religión, se trata de salvación. Ya deja de vivir ciego o ciega a lo que Dios puede hacer en tu vida. Permite que Él complete su obra en ti. Yo te quiero invitar a que, como el ciego fue obediente y caminó al pozo aquel, tú también camines. Yo te quiero invitar a que camines aquí al frente, te pares de donde estás. Tú no estás ciego físicamente, no vas a tropezar con nada. Puedes caminar. Si Cristo no ha sido tu Señor y tu Salvador, si no se ha quitado la ceguera totalmente, hoy yo te invito a que camines aquí al frente para dar ese paso de fe, de salvación en este día. Y si acaso has conocido de Jesús, pero no has andado firme con Él, también te invito. Levántate en fe hoy y dile: límpiame, Señor, abre mis ojos, pon lodo en mis ojos hoy. Ayúdame a ver, a entender el plan tuyo en mi vida. Ya no quiero seguir como estaba, ya no quiero vivir igual, ya quiero ser diferente. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano, ponte de pie, exprésalo. Porque no es conmigo el asunto, es con ese Dios que hoy está aquí. Ese mismo que le habló al ciego está aquí y te está hablando a tu corazón. Y tú tienes dos opciones: aceptar que Él te ponga lodo en los ojos o seguir ciego. ¿Cuál de las dos opciones vas a tomar? En este momento yo te invito. Levanta tu mano y dile: Señor, abre mis ojos. Yo no quiero vivir en ceguera espiritual. Yo quiero ver la luz, ver tu palabra y entenderla, ver lo que significa amarte, seguirte y servirte, y nadie me va a detener. Ninguna religión va a ser obstáculo, ningún fariseo o ningún familiar o ningún vecino de esos que vienen juzgando me va a detener para que yo hoy dé ese paso. Está abierta la invitación todavía para que levantes tu mano o vengas aquí al frente, como lo sientas, y permitas que Dios haga esa obra de vida eterna en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo sé que tú has hablado a alguien aquí en este lugar y en otros medios también. Yo sé que tú has hablado a alguien. Dejo en ti, Señor, esa semilla sembrada en la vida de esa persona que ha recibido de ti hoy. En el nombre de Jesús. Ese lodo está puesto en los ojos ahora mismo. Te toca ir al estanque. Te toca ir al estanque. Si no vas a ir hoy al estanque, hazlo pronto, porque Cristo viene pronto. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque un día abriste mis ojos. Yo era ciego, Señor. Yo lo admito. Yo era ciego. No entendía, Dios. Juzgaba, negaba, cuestionaba las cosas tuyas. Pero ahora tengo la vista, Señor. Por eso estoy aquí, para dar testimonio, para decir, igual que aquel hombre: yo solo sé que era ciego y ahora veo para la gloria tuya. Aleluya. Tú lo puedes decir en esta mañana, repetir conmigo. Dilo: yo solo sé que era ciego y ahora veo. Aleluya. Dale a Él un aplauso.